El fluoruro de estaño es tan efectivo como algunos dicen, de verdad es la solución para la molestia y hipersensibilidad dental. Quédate conmigo porque como ya sabes, tu salud bucal es lo más importante. Soy el odontólogo Luz Marcano y del fluoruro de estaño ya hemos hablado en este canal en otro video, en aquel video que le dediqué a la Colgate Total Clean que te recomiendo ver al terminar este. Pero aquí en este video reitero lo que ya dije allá, las pastas dentales con fluoruro de estaño, varias de ellas bien formuladas, son eficaces y seguras para su uso. Tú imagínate tus dientes como una fortaleza, siendo su capa externa el esmalte dental, la capa protectora. Después del esmalte viene la dentina y esa dentina está atravesada, tú imagínalo, por una serie de tuberías, canales, los túbulos dentinarios. Esa red de túbulos, de tuberías, atraviesan la dentina hasta llegar a la pulpa dental, lo que algunas personas llaman el nervio. Pero hablemos de dos escenarios. Uno, donde tu encía se retrae de alguno de tus dientes, se expone parte de la raíz, y el otro escenario donde una fina capa de esmalte se pierde y expone a la dentina que estaba bajo ese esmalte. En ambas opciones, la dentina queda expuesta al medio bucal y eso no es bueno. Si la segunda capa dura del diente, la dentina, está expuesta al medio bucal, eso significa que los túbulos, esas entradas a la red de tuberías, como ya te dije que te lo imaginaras, están expuestas al medio bucal y como ya dije, eso no es bueno. Cuando esta serie de túbulos están expuestos al medio bucal por haber perdido la protección del esmalte, están expuestos a estímulos por dulces, por ácidos, por el cepillado dental, por algo caliente, por algo frío. Todos y cada uno de estos estímulos hacen reaccionar a la pulpa dental, provocando una descarga de dolor, que es lo que tú reconoces como hipersensibilidad dental en ese momento. Pero no tienes que quedarte así con un constante miedo de comer algo frío, caliente o dulce. Aquí es donde cobra protagonismo el fluoruro de estaño, que no es cualquier fluoruro. Por cierto, te aclaro, los fluoruros no es lo mismo que el flúor. A diferencia de otros fluoruros, el fluoruro de estaño actúa de una forma doblemente poderosa. Pero nos preguntamos entonces, ¿cómo actúan las pastas de dientes con fluoruro de estaño? La primera es ayudando a sellar esos túbulos, la entrada a esa red de tuberías en la dentina, para evitar un estímulo nervioso sobre la pulpa, evitando la descarga de dolor. La segunda acción del fluoruro de estaño es antibacteriana y ayuda a reducir la biopelícula. Esto ayuda a evitar que se agrave el problema de la retracción de la encía, por ejemplo. Todo esto te lo digo en base a una investigación reciente, una investigación sistemática y metaanálisis. Investigación que hizo una comparativa entre pasta dental con fluoruro de estaño y otras pastas de dientes. Investigación que trajo buenas noticias. El efecto del fluoruro de estaño a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo, las pastas de dientes con fluoruro de estaño revelaron ser más efectivas que otras pastas de dientes para reducir la hipersensibilidad dental. Y cuando me refiero a otras pastas de dientes, me refiero a pastas sin agentes desensibilizantes. Esto se traduce en que tiene un alivio casi inmediato para las personas que padecen de hipersensibilidad. ¿Y qué encontraron como efecto a largo plazo? Que estos efectos eficaces se mantienen y se confirman con el tiempo. Dicho de otro modo, más que una solución temporal, parece ser una solución sostenida mientras la persona use pasta de diente con fluoruro de estaño en algunos casos. Más sobre esto en breve. De modo que las pastas de diente con fluoruro de estaño ayudan a reducir la hipersensibilidad, pero también ayudan con la salud de tus encías. Eso significa que esos dulces, esas bebidas frías, esa comida caliente, ya no te deben causar miedo porque habrás dejado atrás ese problema. No se trata solamente de quitarte un dolor, se trata de recuperar tu calidad de vida, el disfrute del comer, de comerte un dulce, de beber una bebida. Pero, y esto es un pero relevante, pero ¿cómo se comparan las pastas de dientes con fluoruro de estaño con otras pastas con agentes desensibilizantes como por ejemplo el nitrato de potasio? ¿Qué dice la comparativa? ¿Qué dicen las investigaciones? La misma investigación sistemática encontró que no hubo una diferencia significativa en los efectos positivos de la pasta de dientes con fluoruro de estaño y otras pastas de dientes con otros agentes desensibilizantes. Y esto es bueno. Es bueno porque significa que hay varios tipos de pasta de dientes con agentes desensibilizantes que son efectivas. Ahora vamos a otro punto, vamos a retomarlo, porque hace minutos te dije que las pastas de dientes con fluoruro de estaño son efectivas en base a la evidencia científica en algunos casos. ¿Pero por qué dije eso? Porque en algunos casos el cepillarte tus dientes con una pasta de dientes con agentes desensibilizantes, sea fluoruro de estaño, sea otro componente, no es suficiente. Es importante el diagnóstico porque en ocasiones necesitas otro tipo de tratamiento para determinar la causa del dolor y para determinar si un tratamiento es adecuado o no para aliviarte ese dolor. Como siempre, es importante tu asistencia a la consulta odontológica. Hasta el próximo video.